Los tres atributos de los hombres que las mujeres rusas consideran irresistibles no se compran, no se improvisan y no se fingen. Se trata de una alquimia entre presencia, propósito y carácter. A diferencia de otras culturas, donde la apariencia puede tener un peso desmedido, en Rusia el juego de la atracción es más denso, más intuitivo, más exigente. Las mujeres rusas están entrenadas en detectar lo auténtico. Son lectoras precisas del lenguaje corporal, del tono de voz, de la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno transmite. No buscan príncipes, sino hombres enteros, estructurados y que no tiemblen ante la intensa mirada de una mirada larga. El primer atributo que las mujeres rusas consideran irresistible es la firmeza silenciosa. No se trata de prepotencia, ni de volumen, ni de exhibiciones baratas de seguridad. Es ese temple callado de quien no necesita explicar quién es. Un hombre con centro, con criterio, que no se pierde en la confusión emocional ni busca validación constante. En su cultura, la masculinidad no es una pose, sino una postura. Y esa postura se nota en cómo entra a una habitación, cómo se sienta, cómo escucha. Las mujeres rusas sienten admiración por el hombre que sabe liderar sin imponerse, que sabe proteger sin asfixiar y que sabe decir no sin levantar la voz. El segundo atributo es la ambición elegante. No confundir con dinero, ostentación o éxito comprado. Ellas admiran al hombre que está en movimiento, que tiene una dirección, que trabaja por algo que va más allá de sí mismo. En Rusia, la figura del hombre trabajador, determinado, con metas claras, no ha perdido valor. Al contrario, esa imagen de quien se levanta con propósito y se forja su destino sigue siendo profundamente atractiva. Pero si a esa ambición se le suma estilo, modales, capacidad de conversar con inteligencia y respeto, el atractivo se eleva. Porque para una mujer rusa, un hombre que combina visión con sensibilidad es una joya rara que merece toda la atención. El tercer atributo es el refinamiento emocional. Y aquí es donde muchos se equivocan. No se trata de ser cursi ni de volverse blando, sino de tener la capacidad de leer las emociones ajenas y responder con madurez. Un hombre que sabe cuándo acercarse y cuándo dar espacio, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mirar y cuándo sostener el misterio. Las mujeres rusas han crecido en un entorno donde las emociones se viven con intensidad, pero también con discreción. Quien logre entrar en esa danza emocional, sin miedo a lo profundo ni a lo bello, despierta algo muy poderoso en ellas. Pero la atracción no es solo racional, hay algo más. Las mujeres rusas se sienten naturalmente atraídas por el hombre que se posiciona en el mundo sin pedir disculpas por su deseo, que no teme expresar que le gusta a una mujer, que sabe mirar sin ansiedad, que entiende que el cortejo es una lucha sutil de gestos y tiempo. En una sociedad donde aún se valora el arte de la conquista como algo noble, el hombre que se atreve a jugar ese juego con elegancia tiene ventajas. Aquí no se trata de avanzar rápido, sino de hacerlo con arte.
Y ellas lo saben desde la primera palabra, desde el primer silencio. Muchos creen que una mujer rusa se gana con regalos o promesas. Error. Ellas pueden recibir flores con una sonrisa, pero lo que realmente marca la diferencia es lo que viene después. ¿Quién eres cuando no estás intentando impresionar? ¿Qué queda cuando el perfume se desvanece y el momento ya no es perfecto? Para ellas, lo que separa al hombre atractivo del hombre inolvidable es su constancia. La capacidad de ser firmes en el deseo, pero también en la presencia. De no desaparecer en cuanto se siente cómodo, de quedarse y sostener el juego largo, el verdadero. Y no es una tarea fácil, porque ellas mismas son complejas. Son dulces y desafiantes, tiernas y orgullosas, directas pero llenas de matices. No buscan ser entendidas a la primera, y eso es parte de su encanto. Por eso, el hombre que resulta irresistible es el que no se cansa de descifrar, que no teme el misterio, que no huye ante la intensidad de una mujer, que no disimula su valor. Las mujeres rusas no mendigan atención, pero la conceden cuando alguien está a la altura del reto. Y cuando lo hacen, ese alguien lo sabe, sin necesidad de que se lo digan. El lenguaje de la atracción en Rusia no es explícito, pero tampoco ambiguo. Es una melodía en otros tonos, una conversación sin muchas palabras, donde lo que más seduce no siempre se ve, pero siempre se siente. El hombre irresistible para ellas es el que logra moverse en esa frecuencia, sin exageraciones ni torpezas, que tiene el coraje de mirar sin miedo y la paciencia de esperar sin rendirse, porque ellas no prueban a cualquiera. Y cuando lo hacen, el examen no es obvio, pero sí constante. Hoy, cada vez más apresurado, donde los vínculos se vuelven instantáneos y descartables, las mujeres rusas siguen creyendo en el tiempo, en el valor de lo que se construye con respeto, tensión y deseo. Por eso, el hombre que las conquista no es el que llega rápido, sino el que permanece, el que no necesita estrategias prestadas ni frases vacías, el que sabe quién es, qué quiere y cómo cuidar lo que desea. Ese es el verdadero irresistible, no por lo que dice, sino por lo que provoca. Y al final, ellas no buscan perfección, buscan verdad. Buscan a alguien capaz de sostener la mirada, de respetar el juego y de arder sin perderse. Alguien que entiende que el deseo no se exige, se cultiva. Que la belleza no se toca, se honra. Y que una mujer rusa, cuando decide entregarse, no se entrega a medias. Por eso, si un hombre tiene firmeza, ambición con alma y elegancia emocional, no necesitará trucos, porque habrá entendido el código. Y en ese momento, el juego ya estará ganado. Si llegaste hasta aquí, espero que comentes con un icono de una flor. Así sabré que llegaste al final.